Noé, su familia y los animales habían estado dentro del arca por más de un año. Después de esto, ellos salieron pisando sobre tierra seca. En agradecimiento, Noé ofreció sacrificios de animales en adoración a Dios. Dios colocó el arco iris en los cielos como una señal de su promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero recordemos la prevención que Dios hace por medio del apóstol Pedro, de que al final de los tiempos la tierra será destruida con fuego. Hay numerosas evidencias de este gran diluvio. Los arqueólogos han encontrado en dos lugares diferentes un estrato de barro de 2,5 metros de espesor que se fue sedimentando en agua limpia, y bajo él los restos de una civilización. En otros lugares han sido encontrados fósiles de peces y conchas marinas en las cimas de las montañas. En los anales históricos antiguos y en las leyendas de pueblos de diferentes partes del mundo se habla de un gran diluvio. Toda esta información apoya el hecho de que el registro bíblico de un gran diluvio es verdadero y preciso. Abraham e Isaac aparecen en la historia bíblica 9 generaciones después del diluvio. Durante estos años, los descendientes de Noé continuaron apartándose de Dios. Dios les había dicho que se multiplicaran y poblaran la tierra. En lugar de hacer eso, ellos principiaron a construir una torre muy alta, la Torre de Babel, esperando no separarse uno del otro. Dios deshizo sus planes haciéndolos hablar diferentes lenguas, incapaces para entenderse entre ellos. Dejaron de construirla y grupo por grupo principiaron a esparcirse hacia diferentes partes del mundo. Sin embargo, la gente no aprendía nada de estas experiencias, seguían tornándose cada vez más pecadores. Durante este tiempo de confusión y pecado, Dios escogió a Abraham para que le sirviera en forma especial. Al igual que Noé, siglos antes, Abraham era un hombre de fe. Él amaba y obedecía a Dios. Cuando Dios ordenaba, él obedecía al momento. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Con este mandamiento, Dios prometió a Abraham que por su simiente toda la tierra sería bendita. Esta promesa se refería a la venida de Jesús, quien fue descendiente de Abraham. Dios repitió esta misma promesa a Abraham en varias ocasiones. Prometió a Abraham que sus hijos serían innumerables como la arena del mar o como las estrellas del cielo, pero Abraham envejecía y aún no tenía hijos. Un día, Dios envió 3 mensajeros con buenas noticias para Abraham. Le dijeron que él y su esposa, Sara, tendrían un hijo. Entonces Dios empezaba a cumplir su promesa hacia Abraham, que el mundo se cubriría con su descendencia. Cuando Sara oyó lo que los hombres dijeron, se rió de sí misma. Ella y Abraham tenían casi 100 años, eran demasiado viejos para ser padres. Pero más tarde, Abraham dio gracias a Dios una y otra vez por su hijo Isaac, el cual nació poco menos de un año después que Sara se había reído, tal como Dios lo había prometido. Cuando Isaac creció, Abraham envió mensajeros a su propio pueblo en Harán y trajeron a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. Al igual que Sara, la madre de Isaac, Rebeca, por muchos años no tuvo hijos. Pero cuando Isaac oró a Dios pidiendo un hijo, Dios los bendijo a ellos con el nacimiento de hijos gemelos. Ellos nombraron Jacob a uno y Esaú al otro. A medida que se desarrolla la historia bíblica, se habla de Jacob más que de Esaú. Jacob y su hijo, José, son las siguientes 2 personas más famosas de la Biblia. Jacob, el hijo de Isaac, fue el padre de 12 hijos. Entre estos 12 estaba José, uno de los hombres de la Biblia mejor conocidos. José era el hijo favorito de Jacob. Raquel, la esposa amada de Jacob, dio a luz a José cuando ya Jacob era viejo.
Como símbolo de su amor, Jacob dio a José una elegante túnica de muchos colores. Los hermanos mayores de José sintieron envidia por el favoritismo de su padre. José tuvo muchos problemas durante su vida, pero pudo sobrellevarlos a causa de su profunda fe en el Padre Celestial. Cuando José todavía era un niño, soñó que los atados de trigo y las estrellas se inclinaban ante él. Esto significaba que algún día sus hermanos y sus padres se postrarían ante su presencia. Estos sueños aumentaron los celos de sus hermanos, pero Dios estaba hablando a José a través de estos sueños. Tiempo más tarde, todos ellos se convirtieron en realidad. Cuando José tenía aproximadamente 17 años, su padre, Jacob, lo envió a buscar a sus hermanos, quienes estaban apacentando las ovejas en un lugar que estaba más o menos a 80 kilómetros. Debido a que sus hermanos lo odiaban, este era un viaje peligroso. Cuando José salió de su casa ese día, él no tenía idea de que no vería a su padre otra vez en 22 años. José estuvo en Egipto durante el resto de su vida, después que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Veremos cómo los hermanos de José lo vendieron y cómo fue llevado a Egipto. La vida de José es un bello ejemplo de la providencia de Dios, tornando lo malo en bueno en la vida de sus hijos. Cuando José llegó al campamento de sus hermanos, ellos lo hicieron prisionero. Le quitaron su hermosa túnica y lo arrojaron en un pozo profundo. José imploraba misericordia a sus hermanos, pero ellos no escucharon. Más tarde lo sacaron de la cisterna para venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes que iba camino a Egipto. Los hermanos de José mancharon la túnica de colores con la sangre de un cabrito y fueron a mostrársela a su padre. Para encubrir sus propios pecados, engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que a su hijo favorito lo habían matado alguna fiera. José fue vendido a un capitán egipcio llamado Potifar, quien pronto colocó a José al frente de todos sus negocios, de todo su dinero y de todas sus posesiones. Esta era una posición de mucha importancia y responsabilidad. Las cosas marchaban bien para José hasta que la esposa de Potifar se enamoró de él. Cuando él no correspondió a su amor, ella acusó a José falsamente de haber tratado de seducirla. El ofendido marido puso a José en la prisión, no sabiendo que José era completamente inocente. Pero Dios protegió a José aún en la prisión. Pronto José fue puesto sobre todos los prisioneros. Dios le dio también el don de interpretar sueños. En una ocasión, él interpretó los sueños de un copero y de un panadero a quienes Faraón, el rey de Egipto, había puesto en la prisión. El copero soñó que servía el vino al rey. El panadero soñó que las aves se comían su pan. José dijo que el sueño del copero significaba que él regresaría a su trabajo y que el sueño del panadero significaba que sería colgado en la horca. Ambas interpretaciones resultaron verdaderas. Aproximadamente 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Él vio 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comieron a las gordas, pero ni por eso engordaron 1 gramo más. En otro sueño, el rey vio 7 espigas de trigo consumidas por la plaga y otras 7 espigas completamente sanas y con hermosos granos. Y vio cómo las espigas marchitas devoraban a las sanas, mas no por eso las espigas cambiaron de apariencia. Ninguno de los hombres sabios, magos o encantadores pudieron interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero del rey recordó que José, 2 años antes, había interpretado sus sueños en la cárcel. Cuando el rey supo de José, inmediatamente lo llamó de la prisión para que interpretara sus sueños. José dijo que las vacas gordas y las turgentes espigas del trigo significaban 7 años de abundante alimento.
pero que las vacas flacas y las espigas marchitas significaban que seguirían 7 años en los que no habría cosechas y una terrible hambre se apoderaría de la tierra. Así supo el rey que el Dios de José le había mostrado la interpretación de los sueños. El rey tenía gran confianza en José y en el Dios a quien él servía. Él colocó a José como responsable del almacenamiento del grano que sería usado durante 7 años de escasez. José fue ascendido a gobernador de todo Egipto. Solamente Faraón era superior a él. En tiempos modernos, han sido descubiertos grandes almacenes subterráneos en Egipto. Estos almacenes tenían capacidad para guardar cientos de toneladas de grano. Después de 7 años de abundante producción de alimento, la tierra se tornó improductiva. El alimento escaseó en todos los países, incluyendo la tierra de Canaán. Cuando el hambre empeoró, los hermanos de José tuvieron que ir desde Canaán hasta Egipto y permanecer ante José implorando alimento. Después de 21 años de separación, ellos no lo reconocían. Este cuadro muestra a los hermanos de José inclinándose ante él, tal como lo había soñado José cuando era niño. Más tarde, José dio a conocer a sus hermanos. Él les aseguró que les perdonaba porque podía ver la mano de Dios en todo esto. Él presentó a sus hermanos al faraón, quien les dio la bienvenida a Egipto. Faraón también invitó a su padre Jacob, y toda la familia vino a vivir a Gosén, la mejor tierra en Egipto. Después de muchos años en Gosén, los hijos de Jacob y los nietos fueron conocidos como hijos de Israel o israelitas. Israel es el nombre que Dios había dado a Jacob. José murió cuando tenía 110 años. Él sabía que su pueblo regresaría un día a la tierra prometida de Canaán, por lo que antes de morir, José pidió que conservaran su cuerpo y lo llevaran con ellos para ser sepultado en la tierra de Canaán. Muchos años después, Moisés y Josué cumplieron el deseo de José. El nacimiento de Moisés ocurrió durante el reinado de un nuevo faraón, muchos años después de que José había muerto. El hecho que José hubiera hecho tanto por Egipto debe haber significado muy poco para el nuevo gobernador. Él principió a perseguir a los israelitas sin misericordia. Los hizo esclavos y los sujetó a tratos crueles. En esta aciaga época nació Moisés. El malvado rey estaba temeroso porque había muchos israelitas en Egipto. Por esto ordenó que todos los varones recién nacidos fueran arrojados a las aguas del Nilo. Para salvar la vida de su hijo, la madre de Moisés preparó un cesto especial y dejó que el niño flotara sobre las aguas del Nilo entre los carrizales cercanos a la orilla. Cuando la hija del faraón vino con sus doncellas al río, encontró al niño Moisés. Tan pronto como lo vio, quedó prendada de él y decidió adoptarlo como su propio hijo. Pero la princesa permitió a Miriam, la hermana de Moisés, que buscara una mujer israelita para que alimentara al niño. Fue así como la propia madre de Moisés lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que creció. Esta maravillosa historia muestra el gran amor y cuidado que Dios tiene para su pueblo. Con el paso de los años, el disgusto de Moisés fue creciendo por la terrible forma en que el pueblo estaba sufriendo bajo la crueldad de los egipcios. Aunque él había sido llevado al palacio real cuando todavía era muy chico, Moisés nunca olvidó algunas de las cosas que él había aprendido de sus padres en su propio hogar. Sabía que también él era uno de los del pueblo elegido de Dios, un hebreo, un israelita. Los resentimientos de Moisés contra los egipcios fueron creciendo hasta que finalmente lo llevaron a la acción. Cuando él tenía 40 años, mató a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas. Moisés había decidido defender al pueblo de Dios en lugar de disfrutar de una vida de riquezas en el palacio del rey.
Él temía que los egipcios lo mataran, por lo que huyó a un lugar llamado Madián. Durante los 40 años siguientes, Moisés fue pastor en la tierra de Madián. Moisés libertó a Israel después de haber sido llamado por Dios para esta magna labor. Los muchos problemas que Moisés tuvo en los primeros años de su existencia lo ayudaron a prepararse para la gran obra de su vida: sacar al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. El llamado de Dios llegó a Moisés en una forma poco acostumbrada. Dios le habló desde un arbusto que ardía sin consumirse. Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3, 4, 10. Cuando Moisés regresó a Egipto, fue bien recibido por los israelitas, quienes seguían siendo esclavos de los egipcios. Debido a que Moisés no podía hablar bien, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que hablara por él. Ellos principiaron a trabajar inmediatamente para libertar a los israelitas de los egipcios. Pronto se les permitió a Moisés y a Aarón presentarse delante de Faraón para decirle lo que Dios esperaba de su pueblo. Durante esta primera entrevista, Faraón no les creyó. Él preguntó con arrogancia: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz? En una visita posterior, Aarón dio pruebas del poder de Dios. Arrojó la vara que llevaba en su mano, y la vara se convirtió en culebra en la presencia misma de Faraón. Pero Faraón no se dejó impresionar con aquello. Sus magos también convirtieron sus varas en culebras. Mas la culebra de Aarón se atragó a las otras. Esto mostró que ningún otro poder es tan grande como el poder de Dios Todopoderoso. A pesar de eso, Faraón siguió terco sin que el poder de Dios lo impresionara. Él no dejaba salir al pueblo de Dios. Al siguiente día, Moisés pidió otra vez a Faraón que libertara a los israelitas. Cuando Faraón se negó a hacerlo, Dios convirtió todas las aguas de Egipto en sangre. Esta fue la primera de las 10 grandes plagas que Dios envió sobre los egipcios. Otras de las plagas fueron las siguientes. Dios convirtió el polvo en piojos, hizo que aparecieran ranas en toda la tierra, aun en los hornos y en las camas de los egipcios. Envió 3 días de tinieblas tan negras y espesas que nadie salió de su casa. Cada plaga mostró el poder de Dios sobre alguna de las muchas deidades adoradas por los pecaminosos egipcios. A pesar de las plagas, Faraón seguía terco. En lugar de dejar libres a los israelitas, los hizo trabajar más duramente. Pero Dios seguía oyendo las oraciones de los israelitas pidiendo libertad. Después que había enviado 9 plagas sobre los egipcios, Dios dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Éxodo 11:1. Dios instruyó a cada familia israelita para que mataran un cordero y rociaran su sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus hogares como una protección de la última plaga. La última plaga iba a ser la muerte de todo varón primogénito de cada hogar egipcio y también de los primogénitos de todos los animales. Los israelitas protegidos en sus hogares no tenían peligro de morir. Dios dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. La sangre de los corderos salvó a los israelitas de la muerte. Más adelante veremos cómo la sangre de Jesús nos salva de nuestros pecados cuando le obedecemos y nos convertimos en cristianos. Dios cumplió su promesa. Hacia la medianoche,
Él pasó con el destructor y la muerte entró a toda casa en Egipto, donde la sangre no se encontró. El palacio del reino escapó. Su hijo mayor fue encontrado muerto después de la medianoche. En medio de terrible dolor y temor, Faraón ordenó que los israelitas salieran de Egipto inmediatamente. Sin embargo, Faraón cambió de parecer otra vez. Cuando él creyó que la marcha de los israelitas había sido detenida por el desierto, él condujo el ejército egipcio para atraparlos. Hemos estudiado la historia de la edad patriarcal, el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac, Jacob y José, José en Egipto, el nacimiento de Moisés y la liberación israelita por Moisés. Nuestro próximo estudio versará sobre el período mosaico de historia bíblica. En la parte postrera del período mosaico estudiaremos la maravillosa historia del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta lección termina con la partida de los israelitas en Egipto. Por primera vez, después de cientos de años de esclavitud, los israelitas tenían la experiencia de la libertad. Pronto aprendieron que otros problemas los esperaban y que siempre iban a necesitar del cuidado y la protección de Dios.